Listo. Aquí les estoy poniendo ejemplos de propiedades de inversión para que clarifiquemos un poco más. Entonces, el ejemplo A dice, se tiene un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo y no para venderse en el corto plazo. ¿Por qué hago esa claridad ahí? Porque si usted tiene una propiedad que pretende vender en el corto plazo, no la puede dejar como propiedad de inversión. Usted debe reclasificarla y colocarla como un activo que va a mantener para la venta. Es probable que lo venda rápido, como es probable que no, pero si su meta es venderla en el corto plazo, es decir, en un periodo inferior a un año, entonces no se puede considerar una propiedad de inversión. Usted simplemente la pone a la venta independientemente del tiempo que se demore y hace una reclasificación de sus activos, sacándolos de propiedades de inversión o sacándolo de propiedades planta de equipo en el caso de que lo esté utilizando y lo clasifica o lo reclasifica como un activo mantenido para la venta. ¿Listo? Entonces, en este caso, acá está diciendo que es un terreno que se tiene para obtener plusvalía, es decir, para que se vaya valorizando a corto plazo y no para venderse en el corto plazo dentro del curso ordinario de las actividades de los negocios. Entonces, ese terreno que usted tiene ahí para que se vaya valorizando es propiedad de inversión. Ahora, viene el ejemplo B. Un terreno que se tiene para su uso futuro no determinado también se considera propiedad de inversión. Entonces, usted tiene un terreno y no sabe qué hacer con él. Simplemente lo tiene ahí y no sabe si a futuro lo va a alquilar, si lo va a utilizar o qué va a hacer con él. O sea, usted no tiene una destinación. Simplemente se clasifica como propiedad de inversión por el hecho de que se le va a ir valorizando con el tiempo. Por eso se aclara ahí que se considera que el terreno se mantiene para obtener plusvalías. Plusvalías, ya sabemos, es que se va valorizando un bien a través del tiempo. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Listo. Otro ejemplo. Entonces, tenemos un edificio que sea propiedad de la entidad y que esté alquilado a través de uno o más arrendamientos operativos. Vuelvo a decir que es un arrendamiento de operativos, es alquilar para usted recibir la renta de ese alquiler. Listo. Entonces, esos son, usted puede tener un edificio y tener un solo arrendamiento o varios arrendamientos. Usted tiene una edificación de 3 pisos y puede alquilar cada piso a una persona distinta. Esos son diferentes arrendamientos operativos. Entonces, si yo tengo un edificio que lo voy a alquilar a diferentes personas o a una sola persona o a una persona jurídica, entonces eso cumple la característica de propiedad de inversión. Es imposible. ¿Perdón? Aló. Listo. La otra opción, un edificio que esté desocupado y que se tiene arrendado a través de uno o más arrendamientos operativos. Entonces ya saben, si está desocupado y se tiene a futuro o se tiene para ser arrendado, entonces también cumple la característica de propiedad de inversión. También, ¿cuáles cumplen la condición de propiedades de inversión? Aquellos que dicen que son inmuebles, que usted los está construyendo o los está mejorando para manejarlo a futuro en calidad de arrendamiento. Entonces yo estoy construyendo lo que les decía ahorita, una bodega, una oficina nueva, un piso adicional y tengo la idea de alquilarlo. ¿Sí? Mi objeto social es producir zapatos, pero yo simplemente quiero que esa propiedad que estoy construyendo la voy a alquilar. Entonces cumple la característica para ser clasificada como propiedad de inversión. Recordemos que la definición decía que podía ser un terreno, una edificación o también puede ser partes. Entonces yo puedo tener una edificación de 3 pisos y 2 de esos 3 pisos los utilizo para mi actividad económica. Entonces esos 2 pisos los clasifico como propiedad, planta y equipo. Pero si el tercer piso yo decido y tomo la decisión de que ese piso lo voy a alquilar, entonces el tercer piso no lo puedo colocar como propiedad, planta y equipo, sino que lo debo clasificar como propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, los primeros 2 pisos que yo voy a utilizar para el ejercicio de mi fábrica de zapatos, entonces va a ser propiedad, planta y equipo.
Pero si el tercer piso lo voy a utilizar para alquilárselo a otros, entonces ese tercer piso se considera propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, aquí ya inicia un concepto más que no trabajábamos cuando estábamos bajo norma local. Anteriormente usted tenía el edificio completo y el edificio completo era propiedad planta de equipo y ya. Pero ahora, si usted tiene pisos, varios pisos o varios metros cuadrados también, usted puede alquilar la mitad de un piso y la otra mitad usted utilizarlo. Entonces, eh, una parte irá como propiedad planta de equipo, que es la que usted utiliza, y la otra parte va a ir como propiedad de inversión. Listo, vamos bien hasta ahí. Muy difícil, muy enredado. Cuenten a ver. No. Claro, entonces, para todos los que me escuchan. Sí, profe. Sí. Listo. Sí. Yes. Listo, recuerden, si tienen dudas que les va surgiendo sobre esto que estamos empezando a ver, me las van comentando. Listo. Reconocimiento. Entonces, en norma internacional, cada vez que vayamos a hacer el asiento contable, eso se llama reconocimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar el reconocimiento. De realizar el reconocimiento es hacer lo que nosotros consideramos el asiento contable. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, reconocimiento. Entonces dice, la Disculpe, propiedad... ¿Sí? una preguntita. No Dime. alcancé a copiar. ¿Reconocimiento es qué, perdón? Es cuando nosotros hacemos el asiento contable. Nosotros colocamos cuál es la cuenta, qué va al debe, qué va al haber. Eso es el reconocimiento. Sí, lo que nosotros le consideramos el registro. ¿Listo? El registro contable de una operación. Eso es el reconocimiento. Gracias. ¿Listo? Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo bajo norma internacional, cuando usted hace el asiento contable, se considera reconocimiento. Y el ciclo completo a nivel contable, entonces siempre va a ser medición inicial, reconocimiento, medición posterior, después de la medición posterior, si hay baja en cuentas, y por último, revelaciones, ¿sí? Presentación y revelaciones. Ese es como el ciclo, ese no nos puede olvidar, y que recuerden que eso estaba en las políticas contables, habían varias etapas y ahí se mencionaba cada uno. Reconocimiento, entonces miremos qué habla la norma acerca del reconocimiento. Dice, la propiedad de inversión se reconoce como un activo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros que están asociados con la propiedad fluirán a la empresa y que el costo de la propiedad se pueda medir de manera fiable. Entonces, si usted sabe que esa propiedad de inversión, que ya sabemos que es que usted tiene unos inmuebles y que los tiene para alquilarlos y que de eso va a recibir unos ingresos o que lo tiene ahí para que se le va valorizando con el tiempo. Eso es una propiedad de inversión que usted la puede registrar contablemente. Y dice que el costo de la propiedad se pueda medir de manera fiable. Es decir, que usted sepa y tenga claridad cuánto vale esa propiedad de inversión. Entonces, usted tiene un piso que es el que va a considerar como propiedad de inversión. Usted tiene que saber cuánto vale esos metros cuadrados de ese piso. Es decir, un edificio de 50 millones, entonces tiene que saber cuánto vale ese tercer piso que va a alquilar. Listo, entonces cuando usted tenga la certeza de que va a recibir dinero en efectivo a futuro y que tenga la certeza de que sabe cuánto vale, ¿sí? Cuánto vale esa propiedad de inversión, entonces usted la puede registrar contablemente. Listo, puede hacer es cumplir esa etapa de reconocimiento. Medición, entonces, ¿cuál va a ser la medición? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para colocar en la contabilidad el valor de esa propiedad de inversión? Entonces, la norma dice, la propiedad de inversión se mide inicialmente al costo, incluyendo los costos de transacción. Y aclara, tal costo no debe incluir costos de inicialización, desechos, pérdidas operacionales, en los cuales uno puede incurrir antes que la propiedad de inversión logre el nivel planeado de ocupación. Entonces, ¿cómo así? Todo lo que usted gaste, digámoslo así, para adquirir el bien, entonces se incluye en el costo de la operación. Pero cuando usted la ponga a funcionar, si después tiene pérdidas, usted no se las puede cargar como, no, es que entonces, como tuve una pérdida por X o Y razón, se la voy a cargar al valor del activo y que me valga más. No, usted eso no lo puede hacer. Listo, eso es lo que dice en ese segundo párrafo. Tal costo no debe incluir costos de inicialización, desechos anormales, ni pérdidas operacionales.
Listo. ¿Cómo se calcula el costo? Entonces, el costo de la propiedad de inversión se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Ahí les estoy poniendo en pantalla cómo se calcula. Ahí dice, precio de compra más gastos directamente atribuibles son iguales al costo. ¿Y cuáles son los gastos directamente atribuibles? Entonces dice, los honorarios, lo que tenga que ver con la intermediación de la operación, los impuestos por transferencias y otros costos. Entonces, ¿cómo así? Usted se compró un edificio o una casa y esa casa usted la va a alquilar. Entonces, el costo va a estar constituido por el precio de la compra, es decir, lo que le valió la casa, más honorarios, si usted lo hizo a través de una empresa, por decir alguna inmobiliaria, y le cobraron honorarios, entonces también se lo debe sumar. Si le cobra una comisión, ¿sí? Que se utiliza mucho en el manejo de los inmuebles, usted paga la comisión al momento de comprar un activo, entonces esa comisión que le cobraron también se lo debe sumar al valor de ese bien. Si le cobraron impuestos, también, ¿sí? Que sí hay que pagar que el no sé qué en registro, que hay que pagar los gastos de escrituración, que hay que pagar los gastos en la oficina de registro y certificación, y todos esos gastos que van inmersos y relacionados con la compra, entonces se consideran el costo de la operación. Anteriormente, bajo norma internacional, usted simplemente, ¿qué hacía? Cogía el valor de la compra, ¿sí? Entonces el valor del inmueble valió 50 millones y cogía y registraba propiedad de 50 millones. Y si había escrituración y demás, usted sacaba una cuenta aparte que se llamaba gastos legales y colocaba gastos legales, notariado y registro creo que era, y colocaba el valor. Ahora no, ahora se suman todos los gastos que sean atribuibles a la adquisición del bien. Entonces, si compramos el edificio, si compramos la casa para alquilarla, entonces el precio de compra más las comisiones, los honorarios, los gastos de intermediación, todo lo que sean impuestos y todos aquellos gastos que estén relacionados con esa compra, se le suman. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas? Más preguntas. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí entonces? Bien. Listo. Viviana dice que muy bien. Los demás también entonces tenemos claridad hasta ese momento. Sí, señor. Sí, profe, al momento sí. Listo. Entonces, tenemos una primera etapa que es la medición inicial. La medición inicial se registra bajo el método del costo. Entonces, estamos diciendo el costo, ¿en qué consiste? Precio de compra más todos los gastos que usted tenga relacionados con esa compra. ¿Listo? Entonces, así se va a reconocer. Ejemplos. Entonces, veamos el ejemplo. Vamos a ver si una vez les puedo hablar de lo demás. Veamos el ejemplo. Les voy a compartir en pantalla el ejercicio para que vayamos empezando. Profe, yo tengo una pregunta, por favor. Sí, sí, dígame. La norma dice que si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Sí. Cuando es así, tenemos que hacer, traer a valor presente todos los pagos futuros de esa adquisición. Entonces, usted va a hacer eso mediante un crédito. Entonces, usted tiene que traer todos los pagos futuros de ese crédito, tiene que traerlos a valor presente para que lo pueda registrar. ¿Y a qué tasa de interés? A la tasa de interés pactada en el crédito. Listo. Yo les voy a sacar también un ejercicio con esa indicación para que ustedes sepan cómo lo pueden valorar. Listo. Entonces, inicialmente vamos a empezar con lo más fácil para que ustedes vean cómo es. Y ya en los otros ejercicios que vamos a hacer, les voy a ir mostrando cómo se daría para ese caso particular, que es como el más complejo, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Gracias. Listo. Entonces,
Acá está el ejercicio. Si alcanzan todos a ver el Excel, ¿cierto? ¿Todos ven el Excel que estoy en estos momentos proyectando en pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí dice que se adquiere una edificación con el propósito de ser arrendado en la modalidad de arrendamiento operativo. Acá no se alcanza a leer completo. Eso, acá. Listo. Que se adquiere una edificación con el propósito de ser arrendado con la modalidad de arrendamiento operativo por un valor de 165 millones y dice que se pagaron comisiones por la operación que ascendieron a 8 millones. Listo. Entonces, pregunta. ¿Esa edificación cumple con la característica de propiedad de inversión o con la característica de propiedad planta y equipo? De inversión, porque se va a arrendar. Listo. Entonces, la vamos a alquilar. Ahí dice, va a ser arrendado bajo la modalidad de arrendamiento operativo, es decir, lo vamos a alquilar. Listo. Como cumple esa condición, entonces, propiedad de inversión. ¿Cuál es el paso 1? Hacer la medición inicial antes de poder hacer o de cumplir con la etapa de reconocimiento, que ya sabemos que es el asiento contable. ¿Ustedes saben cuántos minutos llevamos? No. Ya de pronto control de cuándo empezamos. Yo creo que ya casi nos cumplen los 40 minutos, ¿o no? ¿O todavía nos faltará? No, todavía nos falta. Sí. Listo. ¿Para qué? Listo, sigamos entonces. Entonces tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Medición inicial. Entonces, la medición inicial, veíamos en la diapositiva, decía que era al método del costo. Entonces, paso 1, acá se los puse, se realiza la medición inicial y se utiliza el método del costo. Es muy importante porque para otros activos puede que no se utilice el método del costo, puede que sea otra metodología. Eso lo veremos más adelante. Listo, entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué concepto hay? Precio de compra es el que nos da el ejercicio. Entonces tenemos precio de compra de 165 millones, entonces ponemos 165 millones. ¿Tuvimos otro gasto en la operación? Sí, ahí dice en el ejercicio, dice que se pagaron comisiones por la operación que ascendieron a 8 millones. Entonces usted coloca acá comisiones, 8 millones. Si hubiésemos tenido honorarios, si hubiésemos tenido gastos de notariado y demás, los pondríamos acá debajo. Listo. Que muy seguramente, con base en la realidad, nuestro contexto, ustedes saben que uno paga cuando compra bienes inmuebles, la mitad y la mitad, una parte la paga el que compra y otra el que vende cuando hacemos los gastos de escrituración. Y nos retienen por concepto, donde dicen, ay, mire, sí hay que pagar retención en la fuente de tanto, entonces son impuestos que nos están cobrando. Listo, entonces los pondríamos acá debajo cuando tengamos este tipo de conceptos y se los sumaríamos. Entonces, si acá tuviéramos honorario, entonces no pondríamos comisiones, sino honorarios. ¿Listo? Así lo ponemos. Entonces, ¿cuál es el costo real de la vivienda? De lo que estamos comprando, en este caso un edificio, ¿sí? Que vamos a alquilar. Entonces, va a ser la suma del precio de compra, es decir, el valor del bien, más una comisión que nos cobraron de 8 millones. Entonces, el costo total son 173 millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? La medición inicial. Esto ustedes lo tienen que dejar soportado. Entonces, cuando usted va a hacer la etapa de reconocimiento en el paquete contable o si lo están llevando en un Excel, usted no coloca débitos tanto y créditos tanto y lo deja así. No, usted tiene que anexar esta información. Es decir, todo este cuadrito donde estamos colocando cómo se calculó el costo. ¿Sí? Usted tiene que dejar esto en un anexo. ¿Sí? Usted lo tiene en un anexo en Excel, lo imprime, lo guarda. Recuerden que como esto es una información que soporta el asiento contable que estamos haciendo, entonces usted tiene que tenerlo impreso o guardado de tal manera que usted sepa y tenga acceso a esta información. Que alguien le pregunta, ¿cómo hizo usted para registrar 173 millones de una propiedad de inversión? Muéstreme cómo se calculó. Entonces usted coloca esto, usted lo tiene que dejar allí. Precio de compra, tanto, comisiones, tanto,
Si aquí hubiese honorarios, entonces honorarios tanto. Si tuviese gastos de notaría cuarta, entonces pone acá el valor. Y todo eso lo suma y ese es el costo del bien. Paso 2, entonces ahorita sí, reconocimiento. ¿Cómo se registra? Entonces tenemos acá las cuentas. Sí, ya sabemos que los códigos bajo norma internacional, pues usted los puede manejar como usted quiera. Entonces por eso no les puse acá una columna que se llame código. Listo, entonces cuentas, débitos y créditos, sí, el debe y el haber. Incrementa nuestras propiedades de inversión. ¿Qué propiedad de inversión? En este caso fue un edificio. Entonces, edificaciones, y usted le coloca adicionalmente cuál fue la metodología. Entonces, método de el costo. Entonces, usted coloca propiedad de inversión, digámoslo así, esto iría como quien dice cuenta, subcuenta y auxiliar. Entonces, propiedad de inversión, edificaciones, al costo. Débitos, ¿por cuánto? Pues esto que tenemos acá. Calculamos que eran 173 millones. Entonces, aumentaron nuestros activos en 173 millones contra el efectivo. Entonces, el efectivo disminuyó en 173 millones. No se les olvide que toda operación tiene un para registrar. El para registrar es la descripción de lo que ocurrió, del hecho económico. Entonces, ustedes colocan para registrar adquisición de edificio con el fin de ser alquilado mediante arrendamientos operativos. Y ya ustedes pues saben que en los paquetes contables uno coloca la fecha de la operación, entonces colocan ahí la fecha en que lo registraron y su soporte contable pues muy seguramente va a ser el comprobante de egreso mediante el cual hicieron el pago o en su defecto nota de contabilidad. Listo. Entonces así quedaría el registro contable de esa propiedad de inversión. Recordemos que estamos registrando una propiedad de inversión. Listo, cuando veamos propiedades, planta y equipo, miraremos si de pronto hay alguna diferencia o si no la hay. Pero hasta el momento, propiedades de inversión se registran de esta manera. Al costo, esta es la medición inicial y cuando yo la mido, es decir, cuando yo ya sé cuánto es el costo y tengo la fiabilidad, recuerden que en las diapositivas, ahí nos decía que tenía que ser fiable, sí, que la información tenía que ser fiable, que yo tenía que saber que voy a tener beneficios económicos futuros por el hecho de que voy a recibir plata de arrendamiento y que la medición de mi costo, es decir, esto que calculamos acá, fuera fiable. Entonces nosotros sabemos cuál es el precio de compra y tuvimos comisiones y esto nos sumó 173. Este es nuestro concepto de fiabilidad. Tenemos la certeza de que valió 173 millones. Como ya tenemos la certeza, entonces cumplimos el requisito para hacer este paso que es el reconocimiento. Entonces, reconocimiento, o sea, el asiento contable. Entonces, propiedad de inversión, en este caso de una edificación, al costo. Entonces, 173 millones débitos contra el efectivo, si fue en efectivo o equivalente, ¿sí? Dependiendo si fue con dinero en caja o si fue con el transferencia de la cuenta de ahorros o transferencia de la cuenta corriente o con lo que yo haya pagado. ¿Listo? Entonces, contra esta cuenta al haber. Y no se les olvide el para registrar, que es donde nosotros colocamos. Para registrar adquisición de propiedades de inversión, adquisición de propiedades de inversión, en este caso, edificio, ¿sí? Ustedes asumen que ahí dice edificio en la calle XXX y colocan la dirección y colocan para alquilar. Preguntas hasta ahí. Ninguna, profe. Listo, Johnny no tiene preguntas. ¿Alguien tendrá preguntas? Por el momento todo claro. Listo, eso es muy fácil. Esto de propiedades de inversión está muy fácil. Listo. Igual yo les voy a programar el ejercicio que preguntó ahorita la compañera con respecto a cómo hacemos cuando adquirimos los bienes mediante un crédito.
esta de los todos a valor presente. Pero entonces, quiero primero que aprendamos estos elementos, hagamos el ejercicio completo, para que después nos dediquemos a la otra modalidad, que ya es cuando usted adquiere bienes mediante la modalidad de crédito. ¿Listo? En este estamos asumiendo que pues, tenemos los recursos, tenemos el dinero, entonces pues simplemente lo compramos y lo pagamos de una vez. ¿Listo? Entonces vamos primero con este ejercicio. Entonces ya tenemos lo que es la medición inicial. La norma internacional, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, listo, usted tiene medición inicial, pero usted tiene que volver a valorar eso por lo menos una vez al año, o por lo menos cada vez que vaya a presentar estados financieros. Entonces, esto fue en el año 1. En el año 1 hicimos esta compra de esta propiedad de inversión, pero la norma que nos dice, usted debe volver a valorar ese activo pasado el año, ¿sí? Como mínimo una vez. Si usted quiere, lo hace mes a mes, pero la norma nos dice como mínimo una vez en el año. Entonces, pues uno, ¿qué hace? Para no complicarse, uno espera un año y vuelve y lo valora. Si quiere complicarse un poco, o si de pronto usted ve que en el ejercicio de su profesión requiere estar haciendo esta valoración nuevamente de manera mensual, entonces usted la puede volver a hacer. Y la haría cada mes, haría el comparativo de lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué es lo que sigue? Sigue a hacer una medición posterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer con una medición posterior? Es volver a comparar mi activo frente al mercado y vamos a determinar si hubo algún indicio de deterioro, es decir, que ha perdido valor mi propiedad frente al mercado, o si por el contrario no ha perdido valor, sino que se ha aumentado su valor. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente a la presentación para que sigamos con el tema. Listo, entonces tenemos listo, ya hicimos medición inicial. La medición posterior. Hoy vamos a ver solamente una de las dos metodologías. ¿Qué pide la norma? La norma dice, si para usted es muy costoso utilizar la metodología del valor razonable, si es muy costoso, si es imposible, si usted no puede hacerlo, entonces utiliza el modelo del costo. Es decir, existen dos metodologías bajo la norma internacional. Entonces, usted puede escoger valor razonable o modelo del costo. Existen esas dos para volver a medir la propiedad de inversión. Valor razonable es la que prima, es decir, es la que se va a utilizar siempre. En caso de que no se pueda utilizar la metodología del valor razonable, entonces la segunda opción es modelo del costo. Hoy vamos a trabajar la metodología de valor razonable. ¿Listo? ¿Qué es valor razonable? Entonces vamos a ver si lo tenemos acá en la diapositiva. Yo creo que se los dije por acá también. Valor razonable. El valor razonable es el importe por la venta de un activo en la unidad generadora de efectivo. Prácticamente el valor razonable es el valor de mercado. Yo pensé que las tenía acá en la diapositiva, no se las agregué. El valor razonable quiere decir que usted va a valorar en condiciones de mercado el activo. ¿Y cómo lo hace uno? Pues usted averigua cuánto vale el metro cuadrado del bien en la ciudad. Entonces, para eso hay unos portales de las inmobiliarias, Finca Raíz y demás, o si definitivamente es imposible conseguir el dato y usted no puede saber en cuánto puede estar valorado su bien o su propiedad, entonces, si es imposible conseguir esa información, entonces le toca utilizar modelo del costo. En estos momentos vamos a utilizar valor razonable. Valor razonable es que esté en el mercado. Por eso ahí dice la Una propiedad. pregunta. Sí. Lo del metro cuadrado varía el precio de acuerdo a la ciudad, me imagino. Sí, varía dependiendo de la ciudad. Sí. Listo, gracias.
Entonces, ¿qué tenemos? Valor razonable, entonces usted tiene que averiguar en el mercado cómo está el metro cuadrado. Si eso es imposible de averiguar, pero usted tiene que definir la metodología. Entonces, usted tiene que decir dentro de la política contable cómo va a averiguar o cuál va a ser la fuente del valor razonable. Entonces, usted va a decir dentro de su política contable, el valor razonable va a ser consultado en la página tal